¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, nuevamente, buenos días. Yo considero que arranquemos de una vez y los compañeros que vayan ingresando, pues se van a ir como actualizando con respecto a lo que vamos a trabajar. Eh, la clase anterior, nuestro trabajo se centró en cómo clarificar algunos conceptos relacionados con la actividad que habíamos dejado para finalizar el segundo corte o segundo momento evaluativo, que era una actividad centrada en el concepto de conjunto. Y a partir de eso nosotros entramos sobre la última parte de este curso, al cual, si no estoy mal, le quedan, aparte de hoy, otras dos clases, otras dos sesiones, en la cual, o en esa última parte, nosotros vamos a estar abordando lo que es la teoría básica de los conjuntos y de la lógica matemática. Entonces, la clase anterior nosotros redondeábamos algunos de los conceptos que se habían propuesto en esa actividad, como el concepto de conjunto en sí mismo, el concepto de subconjunto, el concepto de elemento, y posteriormente entramos a mencionar algunas operaciones básicas conocidas de esa teoría de conjuntos, como son el concepto de unión y el concepto de intersección. Entonces, el rumbo o el tono que está tomando esta discusión es un tono más operativo, ya no es tan conceptual como fue al principio y como estaba establecido en la actividad, de determinar qué define un conjunto, qué define un subconjunto, sino que ya entramos como a tratar de calcular cosas sobre esos objetos. Y entonces la clase pasada veíamos algunos ejemplos de cómo calcular la unión entre dos conjuntos, la intersección entre dos conjuntos, a partir naturalmente de las caracterizaciones básicas que uno tiene sobre esas operaciones. El propósito de la sesión de hoy es tratar de mantener ese tono operativo, tratar como de calcular ciertos conjuntos a partir de otros conjuntos. Pero ya en este momento, para el nuevo tipo de operación o los nuevos tipos de operaciones que vamos a afrontar, se hace necesario, por decirlo de alguna forma, un proceso de contextualización. Y cuando yo hablo de contextualización, aquí es importante hacer como un llamado a cierta reflexión. Cuando uno trabaja con conjuntos, siempre es importante tratar de establecer un contexto sobre el cual van a estar determinados esos conjuntos con los que vamos a trabajar. Es decir, en teoría, conjunto es cualquier colección de objetos, pero cuando uno va a entrar a estudiar un tema particular, el tipo de objetos que uno va a entrar a trabajar son objetos muy específicos. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de conjuntos, no sé, en el cálculo, los objetos tienen que ser números reales, o nosotros vamos a estar trabajando sobre números reales. Pero si por otro lado yo quiero trabajar, qué sé yo, aspectos de divisibilidad o de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo, en ese contexto, nuestros objetos van a ser los números naturales. Este es un ejemplo como bastante básico, bastante simple,
de lo que estoy tratando de presentar o lo que estoy tratando de plantear acá. Y lo que estoy tratando de plantear acá, que es precisamente lo que estoy mostrando aquí en pantalla, es que cuando uno quiere trabajar o hacer cosas con conjuntos, es importante establecer un universo sobre el cual nosotros vamos a determinar qué tipos de objetos van a estar dentro de los conjuntos que vamos a trabajar. Entonces se establece como un conjunto grandote en el cual están esos objetos. Y a ese conjunto grandote o a ese universo es lo que uno denomina el conjunto referencial o conjunto universal. Anteriormente, y esto es algo histórico, anteriormente se solía pensar o se solía definir al conjunto universal o el conjunto referencial como el conjunto de todos los conjuntos. Y esa era la palabra que se utilizaba, el conjunto de todos los conjuntos. Hasta que aparece la famosa paradoja de Russell, que nos dice, tal conjunto de todos los conjuntos no puede existir porque genera contradicciones en la teoría matemática. Y luego aparece todo un proceso de reestructuración de esa definición de conjunto y de esa caracterización del conjunto universal que da lugar a lo que se llama precisamente los fundamentos de las matemáticas. Entonces, en ese sentido, es importante cuando uno va a trabajar con conjuntos, establecer a priori cuál es el conjunto referencial o el conjunto sobre el cual nosotros nos vamos a estar moviendo. Es decir, no es que sea el único conjunto que hay, sino que de alguna forma todos los conjuntos que trabajemos deben ser subconjuntos del conjunto referencial. Naturalmente la elección es arbitraria a priori, es decir, dependiendo de lo que yo quiera trabajar, yo escojo mi conjunto. Es como cuando en estadística descriptiva uno le dice, no, tenemos que establecer como una población. Entonces uno como que contextualiza su población. Dice, no, mi población de estudio va a ser esta. Entonces el conjunto referencial se convierte como en esa población preseleccionada sobre la cual nosotros vamos a estar estableciendo los elementos con los que vamos a trabajar. No sé si me estoy haciendo entender con la idea, Daniel y Paula, de a lo que hace referencia el conjunto referencial o conjunto universal. ¿Sí me siguen más o menos el hilo Sí, de lo que profe. trata de hacer? Sí, más o menos se entiende. O sea, es a veces una idea un poco extraña, porque ya entramos como en el terreno como de lo filosófico o de lo conceptual, pero por decirlo de una manera muy concreta, siempre que uno trabaja en teoría de conjuntos, uno tiene como que ubicar el universo sobre el cual nos vamos a mover. Y a ese universo uno lo llama el conjunto referencial o el conjunto universal. ¿Para qué? ¿O cuál es el sentido de establecer este tipo de conjunto? Consideramos un conjunto universal que comúnmente se denota con la letra U y tomamos un conjunto A que es subconjunto de U. Entonces, tienen que acá toca establecer o toca considerar quién es el conjunto universal y de ahí en adelante cualquier otro conjunto va a ser subconjunto de U. Entonces nosotros podemos definir el complemento de A, que es un término muy, o un tipo de conjunto muy importante en la teoría de conjuntos, como el conjunto de los elementos que están en U o que pertenecen, para escribirlo
que pertenecen a U y que no pertenecen a A. Pues vamos a revisar esta definición con cuidado. Tengo que haber establecido ya mi conjunto universal. Como les digo, ese conjunto se establece como por conveniencia, dicen algunos, o de acuerdo al tipo de fenómeno que uno quiera trabajar o que quiera analizar. Supongamos que yo tengo definido mi conjunto universal. Y yo voy a tomar dentro de ese conjunto universal un conjunto específico, es decir, un subconjunto de ese conjunto universal. Entonces, a partir o tomando como referencia ese conjunto universal o conjunto referencial, nosotros definimos el complemento de ese conjunto A simplemente como los elementos que no están en el conjunto A y que sí están en el conjunto U. Esa es la definición, digamos que rigurosa y formal del concepto de complemento. Miren que en las operaciones anteriores, las que definíamos anteriormente, las de unión y las de intersección, no hacía falta determinar un conjunto universal para poder calcularlas. Eso no implica que no existiera la necesidad de tener ese conjunto referencial. Pero digamos que en la unión y en la intersección no es necesario para el cálculo determinar cuál es el conjunto referencial. Aunque uno lo puede establecer, digamos que con cierta intuición. Por ejemplo, en este último ejemplo de la vez pasada, pues yo tomaba todos los reales que eran potencia de 2 a la n, perdón, que eran potencia de 2, y luego el otro conjunto era todos los reales que eran potencia de 3. Intuitivamente, a pesar de que no se dice de manera explícita, pues uno ve que uno está trabajando con números reales. Y entonces, a pesar de que no se diga de manera explícita, el conjunto referencial acá va a ser el conjunto de todos los números reales. Lo que pasa es que uno no lo está estableciendo porque no tiene necesidad en este caso. Pero de trasfondo, de contexto, sí hay un conjunto referencial. En el caso del complemento es más importante establecer ese conjunto referencial, porque yo no puedo calcular el complemento de un conjunto si no sé cuál es el universo con respecto al cual estamos estableciendo ese complemento. Dicho de una manera muchísimo más simplificada, el complemento de un conjunto es o son o corresponde a los elementos que no están en el conjunto. Es como lo que está por fuera, se acostumbra a decir. Pero hay que tener en cuenta que ese por fuera tiene un contexto que viene determinado por el conjunto universal. Entonces voy a tratar de ilustrar esto con un ejemplo para que veamos la importancia del conjunto universal a la hora de determinar el complemento. Entonces supongamos o establezcamos, yo creo que es la palabra que mejor podemos utilizar, establezcamos que el conjunto universal, en nuestro ejemplo, o en este ejemplo, no es que siempre vaya a ser ese, es, digamos que el conjunto de los números naturales. No, de los números reales. Yo no encuentro ese símbolo. Entonces, nuestro conjunto universal es R, por decirlo de alguna forma, U en este contexto es igual a R. Y tomemos este conjunto A, el que teníamos, digamos, que anteriormente. Entonces, A, y nosotros lo definíamos así, es el conjunto de los números reales que son potencia de 2.
Toda esta notación que habíamos establecido era para decir que el conjunto A corresponde específicamente al conjunto 2, 2 a la 2, 2 a la 3, es decir, 2, 4, 8, 16. Esos son los elementos de este conjunto. Entonces, el complemento de este conjunto A corresponde, como nuestro referencial son los números reales, corresponde a todos los otros números reales, corresponde a los números reales que no son potencia del número 2. Es decir, no olvidemos que el complemento es lo que está por fuera. Si lo que está por dentro son todas las potencias de 2, 2, 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 6, 2 a la 8, lo que estaría en el complemento, y ya voy a hacerlo de manera notacional, lo que estaría en el complemento, y el complemento comúnmente se denota así, pues como el referencial son los números reales, entonces en este caso serían los números reales, tal que X es diferente. Necesito el símbolo 2n, el símbolo diferente, perdón. ¿Dónde está ese? Aquí está. Tal que X no es, pues diferente de 2 a la n para todo n. Entonces, a partir de ese universal es que establecemos el complemento. Si el universal no fueran los números reales, sino por ejemplo fueran los números naturales, pues entonces el complemento correspondería a los números naturales que no son potencia de 2. Y naturalmente ahí cambiaría el conjunto complemento o el complemento del conjunto. Porque en ese caso, ese complemento solo podría tener números naturales. Si es más o menos clara la idea de lo que establece el complemento de un conjunto. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿Sí me siguen? ¿Sí siguen ahí? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí me voy como haciendo entender? Sí, profe. Asumiré que sí, a no ser que ustedes en algún momento me digan lo contrario. Bueno, voy a tomar otro ejemplito un poquitico más sencillo. Pero digamos que, o sea, menos interesante, menos útil, pero más sencillo a veces de entender. Entonces vamos a tomar un referencial más específico, referencial más pequeño, por llamarlo de alguna forma. Entonces tomemos como conjunto universal solo unos numeritos específicos. Entonces aquí vamos a tener el número 1, el número 5, el número 8, el número 10 y el número menos 12. Ese es nuestro referencial. Es decir, ese es nuestro universo. Entonces digo, no es un ejemplo muy útil, o sea, es pensar como en un universo que solo tiene 5 numeritos. Y tomemos A, y no olvidemos que una vez establecido el referencial, todo conjunto que consideremos debe tener solo elementos del referencial. Entonces, un conjunto que podríamos tomar es este de acá. A es igual a 5, menos 12. Ese es el conjunto A. El conjunto está dentro del universal. Si yo tomo un conjunto que no tiene elementos del universal, pues es que el universal no es el que nosotros estamos estableciendo. O sea, el universal es el mundo sobre el cual vamos a estudiar. Entonces, todo lo que trabajemos tiene que estar ahí adentro.
En ese sentido, el complemento de A, y miren cuál es la idea específica, el complemento de A, pues sería todo lo que no está en A, y miren la necesidad del referencial en este contexto. Si yo simplemente dijera todo lo que no está en A, pues eso incluye un montón de cosas. O sea, ¿qué no está dentro de ese conjunto? Pues todos los números aparte de ese y cualquier objeto. Entonces ahí entran perros, gatos, casas, lo que sea. Si yo no establezco un referencial, la determinación del complemento no tiene ningún sentido. En cambio, cuando yo establezco este como mi conjunto universal, entonces el complemento pues se determina de manera precisa como lo que está en el universal, pero no está en el conjunto A. Y entonces aquí el complemento sería 1, 8 y 10. Lo calcularíamos de manera precisa. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí aparece una nueva operación, lo que nosotros llamamos el complemento. Y hay varios aspectos sobre esa operación complemento que es muy importante, o sobre la que es muy importante llamar la atención. Lo primero es que, a diferencia de la unión y la intersección, que son operaciones binarias, es decir, que son operaciones que se hacen entre dos, el complemento es una operación que solo se hace con un objeto. Es decir, cuando yo hablo del complemento de algo, ahí entra en juego solo un conjunto. A diferencia de la unión que yo tenía que decir, mire, este es A, este es B, y calculemos la unión. Entonces, la naturaleza específica del complemento es muy particular. Es algo que se calcula dentro de un conjunto específicamente. Naturalmente, estas operaciones se pueden combinar. Y entonces yo quiero llamar la atención sobre esta idea. Y voy a tomar como ejemplitos sencillos que luego voy a ir tratando de complicar. Entonces voy a tomar... Entonces, siempre uno tiene que referenciar cuál es el referencial. Entonces voy a tomar acá que el conjunto referencial va a ser, voy a tomar un conjunto pequeño, voy a tomar un universo chiquitico. El universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un conjunto cuyos elementos, ahí va a meter el 0 también, ¿por qué no? Ese es el universo. Y tomemos dos conjuntos. El conjunto A es 0,3,5. No olviden que los elementos de cualquier conjunto que consideremos deben estar dentro del universal. Y el B va a ser 0,2,4,7. Por poner un ejemplo. Entonces tengo dos conjuntos establecidos en un contexto, dentro de un conjunto referencial. En ese sentido, yo podría plantear las siguientes operaciones. A complemento, miren cómo lo voy a escribir, A complemento unido B complemento. Pues quiero que miren cuidadosamente que aquí estoy combinando varias de las operaciones que nosotros hemos establecido acá.
nosotros, o aquí en este ejercicio o en este ejemplo, estoy combinando la operación complemento con la operación unión. Y entonces yo quiero determinar o quiero calcular la unión entre A complemento y B complemento. Entonces, naturalmente, para calcular esa unión, pues nosotros debemos establecer primero quiénes son los complementos y luego calcular la unión. Es decir, en la estructura de esta operación, primero hay que calcular los complementos y luego hay que unir el resultado de esos complementos. Entonces, el complemento del conjunto A, que es este de acá, pues son los que están en el universal y no están en A. Entonces sería 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ese es el complemento de A. El complemento de B va a ser, bueno, aquí va una unión, y el complemento de B va a ser 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10. ¿Qué hice acá? Pues como me están pidiendo calcular A complemento unido B complemento, pues calculo el complemento de A, calculo el complemento de B. Vuelvo y repito, complemento con respecto al conjunto universal. Y luego hago la unión de esos complementos. Y si recordamos la vez pasada, la definición de unión es coger los elementos de uno de los conjuntos junto con los elementos del otro de los conjuntos. Si hay repeticiones, solo se escribe una vez. Entonces, ¿quiénes están en A? Y también, o mejor dicho, ¿quiénes están en A junto con los que están con B? Entonces, en la unión aquí iría el 1, iría el 2, iría el 3, iría el 4, iría el 5, porque el 5 está acá, iría el 6, es reunir los del conjunto anterior con los del otro conjunto. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La unión entre este complemento y este complemento me daría este conjunto de acá. Y entonces este sería el resultado de la unión del complemento de A y el complemento de B. Y ahí calcularíamos esa operación conjuntista. ¿Sí es claro eso que acabo de presentar? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro ese ejemplo? Sí, profe. Entonces, yo puedo, y esto aparece mucho, lo que les decía en algún momento, la fuerza de la teoría de conjuntos está pues en su carrera, en la parte probabilística, en la parte de probabilidad. En probabilidad se hace mucha teoría de conjuntos. En probabilidad se establecen diversas operaciones entre diversos conjuntos para calcular probabilidades. Por eso es que esta parte es como tan importante para ustedes. Por eso es que se mete dentro de esta asignatura. Entonces, ahí van a aparecer, por ejemplo, que digan, mire, tengo tal conjunto que representa tal cosa, tal otro conjunto, y quiero que calcule la unión de la intersección, del complemento de tal cosa. Entonces, por eso es importante hacer estos ejercicios. Entonces, yo quiero que, para ver si es como claro, quiero que hagamos lo siguiente. Entonces, vamos a tomar este mismo conjunto referencial. Y vamos a tomar dos conjuntos A y B, pero dos conjuntos distintos. Vamos a tomar A simplemente como 0,1, 3, 7 y 9. Y vamos a tomar B como
0, 2, 3, 5, 8, 9. Entonces yo quiero que calculen lo siguiente. Quiero que calculen otra vez esto. A complemento unido B complemento. Y también quiero que lo calculen, pero con la intersección. Entonces quiero que calculen A complemento intersectado con B complemento. Aquí está la intersección. A complemento intersectado B complemento. Entonces, no olviden cuál es la idea. La idea es revisar la estructura de las operaciones. Primero calculo los complementos y luego calculo o la unión o la correspondiente intersección. Y luego quiero que hagan estos, o mejor dicho, ver si esto es claro. Quiero que hagan A unido. Este es uno que me parece súper chévere. A unido B complemento. Pues miren qué es lo que tienen que calcular acá. Y por último, quiero que hagan A unido B complemento. Pero miren cómo va el complemento. Es decir, primero hago la unión y luego a eso le calculo el complemento. Entonces, quiero que revisen la estructura operativa de esos cálculos que pido acá. Y que traten de trabajarlos. Si llegan a tener dificultades, pues precisamente la idea es como tratar de clarificarlas. Pero quiero que traten de mirar por su propia cuenta a ver si están entendiendo a qué hace referencia esto. Yo creo que trabajen estos 5 minuticos. Aquí estoy mezclando todo lo que hemos visto de operaciones entre conjuntos. Y entramos a revisar en 5 minuticos cómo les va, qué tan claro es, qué tan complejo es, qué tantas dificultades puedan llegar a tener. ¿Listo?
Bien, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Sí están ahí? Sí, profe. ¿Cómo les fue? Bien, diría yo. ¿Cuánto te dio o cuál fue? Aquí decir cuánto es tal vez la palabra inapropiada, porque aquí no es una cantidad numérica el resultado. Aquí el resultado es un conjunto. Entonces, más que cuánto es cuál fue el resultado o cuál fue el conjunto que te dio como resultado esta operación. A complemento unido B complemento. Uno, dos, cuatro, Uno, 2, 4, cinco, seis, siete, 7, ocho y 10. 8 y 10. ¿Qué dicen los demás? Sí, a mí también me dio igual. Entonces, no olviden que aquí primero se calcula el complemento de A, se calcula el complemento de B y se unen esos dos complementos. En este ejemplo de acá, o en este cálculo de acá, tiene una idea como similar. Lo que pasa es que aquí, después de calcular los complementos, lo que hace es intersectarse. Y entonces, ¿cuánto dio la intersección entre esos dos complementos? Me dio 4, 6 y 10. 4, 6 y 10. Sí, profe. Sí, profe, a mí también me da así. ¿Cuánto dio A unido B complemento? También cuidado, aquí al A no se le calcula complemento, al A se le deja quieto, al B se le calcula el complemento y luego se unen esos dos conjuntos. Bueno, a mí me da 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 10. ¿Sí? Sí, profe, a mí también me da lo mismo. Entonces, miren que aquí son, digamos que operaciones binarias, uniones o intersecciones, calculados sobre conjuntos o sobre complementos. ¿Cuánto les dio este último? Lo mismo que el segundo, 4, 6 y 10. 4, 6 y 10. Tú tocas aquí y lo mencionas de una manera muy apropiada. Da exactamente esto mismo de acá. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y eso será coincidencial que precisamente esta operación de acá dé exactamente lo mismo de acá? O sea, cuando uno ve como igualdades en este tipo de operaciones, como que la pregunta que surge es si eso pasará siempre. Y en este caso particular, sí. En este caso particular, siempre que uno calcula A complemento intersectado B complemento, va a dar lo mismo que A unido B complemento. Y ese resultado hace parte de unas leyes muy famosas, que son las que se conocen como las leyes de De Morgan.
para teoría de conjuntos. Bueno, se me olvidó, ya me perdí si era solo De Morgan o Morgan. Leyes de Morgan, así como lo tengo escrito, bueno, casi como lo tengo escrito. Leyes de Morgan, que son leyes que empiezan a establecer relaciones entre operaciones conjuntistas. Y la primera de ellas es esta, que A unido B complemento siempre va a ser igual a A complemento intersectado B complemento. Es decir, que estuviera dado igual a esto no es casual. Eso pasa siempre para cualquier par de conjuntos. Y la otra ley de Morgan tiene una estructura muy parecida, solo que invierte los signos. Entonces acá lo que dice es que A intersectado B complemento, es decir, el complemento de la intersección, es A complemento unido B complemento. Estas leyes de Morgan sirven para simplificar ciertos cálculos, dependiendo pues de lo que a uno se le acomode más fácil. Es decir, si a uno le ponen a calcular el complemento de una unión, pues uno puede calcularlo directamente o puede simplemente, más bien, calcular cada uno de los complementos y luego intersectar. Y de la misma forma, si a uno le piden calcular el complemento de una intersección, pues el complemento de una intersección va a ser igual a la unión de los complementos. Entonces uno puede escoger si calcula primero la intersección y luego el complemento, o si primero calcula los complementos y en este caso se une. Entonces son leyes muy curiosas, muy interesantes, porque establecen como un manejo o una relación entre esta noción de complemento, unión e intersección para establecer igualdades entre conjuntos. Es, es como interesante y útil tener presentes estas leyes de De Morgan para la teoría de conjuntos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Dime. No, sí, 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 Ah, señor. pensé que me ibas a preguntar algo. Bien. Listo. Yo quisiera, pero eso prefiero plantearlo después de la pausa. Yo quisiera empezar a abordar otras operaciones clásicas entre conjuntos. Fundamentalmente las diferencias, que vamos a ver que hay diferentes tipos de diferencias, valga la redundancia, cuando uno trabaja con conjuntos. Aparece la diferencia clásica o la diferencia conjuntista y aparece lo que uno llama la diferencia simétrica. Entonces yo quiero, después de la pausa, entrar a definir esas dos nociones. Y esas dos nociones van a entrar también en este juego de combinar las distintas operaciones que podemos tener entre conjuntos. Entonces vamos a hacer nuestra pausa, son las 7:53, hagámosla hasta las 8:05 y cuando volvamos quiero entrar a definir esas diferencias, la diferencia usual y la diferencia entre conjuntos, y la diferencia simétrica entre conjuntos, que son operaciones que también aparecen con bastante frecuencia. ¿Listo? Entonces volvemos a las 8:05. Vale, profe.
Bien, ¿me oyen? Sí, profe. Listo, pues. Un segundo. Siempre se me olvida, creo que es este. Presentación usual. Listo, pues. Cuando uno trabaja con conjuntos de cualquier naturaleza, una idea importante es determinar lo que diferencia a un conjunto de otro. Esa noción de diferencia a lo que hace referencia es a los elementos que pertenecen específicamente a un conjunto con respecto al otro. De una manera más formalizada, si yo tengo dos conjuntos cualquiera, la diferencia, y en este hay que ser muy cuidadosos en que cuando se habla de diferencia entre conjuntos, hay que tener, así como cuando uno hace restas o diferencias entre números, hay que tener en cuenta a quién se le está calculando la diferencia con respecto a quién. Entonces, la notación que se utiliza, una de las notaciones que se utiliza, que es esta línea o este slash, este backslash que se pone acá, diferencia, o mejor dicho, establece que este conjunto es al que se le va a determinar la diferencia con respecto a este conjunto de acá. Y la manera formal de definir eso es que la diferencia A menos B o A diferencia B en ese orden determina los elementos que pertenecen a este conjunto que no pertenezcan a este conjunto de acá. Es decir, en pocas palabras, para calcular esa diferencia, lo que uno debe hacer es mirar dentro de los elementos de A cuáles no pertenecen al conjunto B. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo referencial de la vez pasada, vamos a tomar este mismo de acá. Aquí parece, al igual que con la unión y con la intersección, no parece ser necesario establecer como el conjunto referencial, pero para ciertas propiedades tiene bastante utilidad establecer cuál es el conjunto referencial. Entonces, tengo este conjunto referencial, tengo este A y tengo este B. Entonces, la diferencia, entonces miren con cuidado cómo se calcula. Esta diferencia A menos B
corresponde a mirar, a quitar dentro de los elementos de A aquellos que no pertenezcan, perdón, lo estoy diciendo mal, quitar de los elementos de A aquellos que pertenezcan al conjunto B. Entonces la idea es, yo miro cada uno, pues en los conjuntos finitos se puede hacer como sencillo, cuando son infinitos es un poco más complicado establecer esa diferencia. Yo miro A y entonces digo, este cero pertenece a B, si pertenece a B, lo quitamos. Entonces, quitamos el 0 porque ese pertenece a B. El 1 no lo quitamos porque ese 1 no pertenece a B. Entonces me queda 1. El 3, como 3 pertenece a B, lo quitamos de A. El 7, como no pertenece a B, lo dejamos. El 9, como sí pertenece a B, lo quitamos. Es decir, dejamos el 1, dejamos el 7 y quitamos aquellos que están en el conjunto B. Y entonces, en este ejemplo, la diferencia de A menos B sería igual a 1,7. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es como clara la idea? Sí, profe. Entonces, cuando yo hablo de diferencia entre conjuntos, en primer lugar hay que tener en cuenta a quién le estamos quitando con respecto a quién. Si yo, por ejemplo, en vez de haber escrito A menos B, hubiera escrito B menos A, el conjunto cambia. Y vamos a ver que cambia trascendentalmente. Porque ahora es mirar dentro de los de B, quitarle los que están en A. Entonces acá B tenía 0, o sea, tengo el 0, como ese está en A, se lo quito. El 2, como ese no está en A, pues sigue ahí. El 3, como el 3 está en A, se lo quito. El 5 no lo quito, porque el 5 no está en A. El 8 no lo quito, porque el 8 no está en A. El 9 lo quito, porque el 9 pertenece a A. Entonces, la diferencia de B con respecto a A sería 2,5,8. Y entonces, miren cómo A diferencia B sería un conjunto bastante distinto a B diferencia A. ¿Sí es claro? ¿Sí es clara la naturaleza y el procedimiento de esa operación? Sí, profe. A veces no hay, o a veces es como complejo calcular esas diferencias a partir de esta definición, sobre todo cuando uno trabaja con conjuntos más grandes o conjuntos infinitos, porque al parecer como que, pues uno dice, bueno, o sea, toca tener como todos los elementos e ir quitando uno por uno aquellos que ya están dentro del otro conjunto. Entonces, hay otra forma de definir la diferencia entre conjuntos y es utilizando operaciones anteriores. Entonces, la diferencia de A menos B se puede calcular como A intersectado el complemento de B. Entonces, si uno como que dice, no, no me queda completamente claro cómo es la diferencia o cómo calcularla, pero yo sé calcular intersecciones y sé calcular complementos, pues entonces yo puedo escribir o puedo hacer este cálculo. Le calculo el complemento a B y calculo la intersección entre A y B. Y se van a dar cuenta
que si ustedes hacen este cálculo, les va a dar exactamente lo mismo que si lo calcularan a partir de esta correspondiente definición. Este es un proceso o un fenómeno usual entre operaciones conjuntistas, que uno puede definir unas de ellas en términos de las otras. Así como en las leyes de De Morgan, nosotros teníamos otra forma de determinar los complementos de uniones y los complementos de intersecciones. Aquí nosotros tenemos como una especie de ley que nos permite establecer la diferencia en términos de intersecciones y de complemento. Entonces uno dice, bueno, calculo el complemento de esto, lo intersecto con el conjunto A y obtengo el resultado de la diferencia que estoy buscando. De cualquiera de las dos formas, nos va a dar exactamente el mismo resultado y ustedes lo pueden verificar. Si ustedes le calculan el complemento a B, que sería 1, 4, 6, 7 y 10, y lo intersectan con este A, les va a dar el mismo 1,7 que les había dado calculando la diferencia de la manera usual. Entonces, estas propiedades o estas definiciones son útiles para simplificar ciertas operaciones. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Pues miren cómo aquí sí es importante tener en cuenta el referencial, porque, o tener un conjunto referencial, porque para calcular este complemento, pues el complemento siempre debe tener en cuenta cuál es el referencial sobre el cual se calcula. Entonces, si por ejemplo consideramos como referencial o universal, y voy a cambiar un poquitico este conjunto, voy a definirlo como, voy a definirlo por extensión, por comprensión. X, como para no tener que escribirlos todos. X en los naturales. X en los naturales, tal que X es menor o igual, menor o igual que 20. O sea, para no escribir 1, 2, 3, 4. Bueno, dentro de los naturales yo no meto el 0. Esto es una discusión, digamos que antiquísima. Pero nosotros por convención cuando hablamos de naturales, a veces algunos meten el 0, otros no. Digamos que aquí no voy a meter el 0, solo vamos a considerarlos desde 1 hasta 20, como por convención, como para no enredarnos con esos conceptos. Entonces, los naturales, aquí aclaro, voy a ponerlo acá. En este ejemplo, no consideramos al 0 como un número natural. Deberíamos, pero bueno. Digamos que, o para hacerlo más exacto, mayor que 0, menor que igual que 20, como para no tener que escribir todo esto, para que quede como claro cuál es el conjunto que vamos a tomar. Desde 1 hasta 20, desde 1 hasta 20. Y entonces, si tomamos A igual a, el conjunto A tiene que tener elementos de acá, entonces vamos a tomar 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 17, por poner un ejemplo. Y el conjunto B es 1, 4, 9, 11, 13, 15, 19 y 20. Entonces yo quiero que calculen A menos B y quiero que calculen B menos A. Es decir, que quiero que calculen la diferencia entre A y B en los dos sentidos. A menos B y B menos A. 3 minuticos para que lo hagan.
Vuelvo y repito, pueden hacerlo utilizando estas propiedades. Miren que si fuera B menos A, pues al escribirlo de esta forma sería B intersectado el complemento de A. Entonces ahí tendrían otra manera de calcular tanto este como este de acá. Entonces, 3 minuticos para que me calculen esa diferencia y le entro a preguntar a alguno de ustedes cuánto les dio la diferencia entre esos dos. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Regálame por favor A menos B, los elementos, uno a uno. Bueno, 2, 6, 7, 10, 12 y 17. ¿Sí estamos de acuerdo los demás? Sí, profe. Listo. Y ahora tú, Sí, profe. o alguna de ustedes dos, Catalina o Catherine, perdón, o Paula,
Es Catalina, no. Regálenme, por favor, no sé, cualquiera de ustedes dos, B menos A. La que Pues, quiera. profe, me dio 1, ¿Sí? 9, 11, 13, ¿Sí? 19 y 20. ¿Sí estamos claros con esta idea de la diferencia entre dos conjuntos? ¿Todos estamos de acuerdo? Simplemente quito lo que está en el conjunto. Por ponerlo en términos de la resta, si yo tengo, ay, ¿cuál es? No, bueno, en términos de la resta. Si yo tengo el sustraendo, al que se le va a quitar, entonces a ese le quito los elementos que aparezcan ya en el otro conjunto. Como les digo, a veces definirlo de esta forma puede ser muy útil, sobre todo para conjuntos más grandes. Ya posteriormente vamos a discutir como ejemplos, no creo que hoy, pero de repente la próxima clase, como más infinitos, tratando como de determinar con la mayor precisión posible cuáles son el resultado de esas operaciones. Esto es simplemente como por ir dando la idea intuitiva. Un detalle particular de la diferencia entre conjuntos, entre dos conjuntos, es que de alguna manera, como que nosotros para un mismo par de conjuntos tenemos dos nociones de diferencia. La diferencia cuando es en este sentido, A menos B, y cuando es en el otro sentido, B menos A. Y hay ocasiones donde a uno le interesa como tomar esas dos diferencias y conglomerarlas en un solo conjunto. Para ser como más preciso, cómo establecer esa diferenciación entre los conjuntos, pero de una manera un poquitico más simétrica, donde tenga en cuenta tanto lo que se le quita a A de B como lo que se le quita a B de A. Y en ese sentido es que surge una nueva operación, es lo que se conoce como la diferencia simétrica entre conjuntos. Y vamos a ver la definición informal y una definición un poquitico más operativa de lo que es la diferencia simétrica. Entonces, dado los dos conjuntos, no asume que hay un referencial en el fondo, dados dos conjuntos A y B, hay veces que no hay necesidad de establecer el referencial, como por ejemplo cuando hablábamos de la unión y la intersección. No era como tan necesario que decir cuál era el referencial, pero uno asume que hay un referencial en el fondo. Entonces aquí tenemos dos conjuntos en medio de un conjunto referencial o universal y definimos la diferencia simétrica entre A y B. Y lo voy a escribir primero textual. Como el conjunto cuyos elementos, y a ver si lo puedo decir bien, son aquellos que están en A menos B, esa es la manera que se me ocurre más, más explícita, junto con los elementos que están en B menos A. Entonces, esa es como la idea intuitiva de lo que busca la diferencia simétrica. Yo quiero como conglomerar en un solo conjunto las dos diferencias que podemos establecer entre dos conjuntos, tanto la diferencia de A menos B como la diferencia de B menos A.
de manera más formal, la diferencia simétrica entre A y B se define así. Primero vamos con la notación. La notación usual para la diferencia simétrica es, no me acuerdo si era hacia arriba o hacia abajo. Permítame consultar. Símbolo. Triangulito es hacia arriba, hacia arriba. Que a veces lo confundo con otros símbolos. Es un triangulito hacia arriba, donde tengo ese triángulo, operadores. Este, aquí lo encontré. Este. A diferencia simétrica B se define como A menos B. Voy a ponerle unos paréntesis aquí para que quede claro. A menos B unido. Ahí, tengo la unión acá. Unido B menos A. ¿Me ibas a decir algo, perdón? No, profe. Esta es la manera simbólica de expresar esto que tenía aquí arriba. Cuando yo busco la diferencia simétrica, cuando calculo la diferencia simétrica, lo que estoy tratando es de mirar como el conglomerado entre las dos uniones, entre las dos diferencias, perdón. Entonces, dicho de una manera simbólica, lo que uno hace es calcular A menos B y le une el B menos A. Es unión intersección, ahora me perdí. A ver si no meto las patas. Sí, no, es unido. Es A menos B unido B menos A. O sea, cojo A menos B y lo meto junto con B menos A. Entonces, por ejemplo, si tomamos este de acá, este conjunto universal y los mismos dos conjuntos de ahorita, tendríamos que A menos B, perdón, A diferencia simétrica B, sería igual, entonces miren cuál es la idea. Tengo A menos B, que es este de acá, tengo B menos A, que es este de acá. Entonces, uno de esos dos conjuntos, voy a traérmelos para acá, las dos diferencias, el A menos B y el B menos A. Tendríamos que esto, pues, teniendo en cuenta que A menos B es este y B menos A es este, pues lo que hago es unir las dos diferencias. Entonces aquí me quedaría 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19 y 20. O A menos B junto o unido a B menos A. Y esta sería la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me siguen con la definición? Díganme. Sí, profe. ¿Sí es clarito? Sí, profe. Entonces, el cálculo de la diferencia simétrica no tiene mayor dificultad. Naturalmente, como que le pide a uno que calcule las dos diferencias. Pero digamos que no es más que ese proceso de calcular las diferencias y luego unirlos. Esta noción de la diferencia simétrica tiene una o otra manera de definirse que gusta mucho porque tiene una estructura como muy visual.
que voy a tratar de presentar para cerrar la sesión. Otra manera de definir la diferencia simétrica es la siguiente. A menos B, o A diferencia simétrica de B, es igual, este es un resultado o una definición clásica, A unido B, o sea, como que primero se une, menos, que no era. Voy a poner esto y luego pongo el otro. A intersectado B. Voy a poner aquí el operador. A unido B menos A intersectado B. Entonces, otra manera de calcular la diferencia simétrica es primero unir los dos conjuntos, intersectarlos y a la unión restarle la intersección. Y entonces ahí tendríamos otra manera de calcular esa diferencia simétrica. Profe, Dime. en el ejemplo de arriba, ¿no faltaría el 12? En el Déjame revisar a ver si fue que se me olvidó. A, diferencia simétrica. Sí, tienes razón. Sí, porque era A Ok, menos B menos B menos C. Sí, es que me queda esa pensé duda. que lo había escrito. Pensé que lo había escrito. Listo. ¿Era eso? Sí, se me olvidó escribir el 12 ahí. Sí, era eso. Listo, pues. Entonces, como les digo, otra manera de definir esa diferencia simétrica es de esta manera. Y uno puede establecer cuál es la manera más cómoda que uno puede encontrar para calcular cada una de las operaciones que se viene planteando. En especial, esas diferencias. No sé si haya alguna pregunta hasta acá. Déjenme mirar. Puedo como mostrarles. Es como esto lo que quiero. Pero no sé si están todas las que necesito. No voy. No voy. Voy a mostrarlas, pero van a aparecer más, porque operaciones entre conjuntos hay muchísimas. Digamos que estas que he mostrado hasta acá son como las más clásicas, pero quiero mostrarles como la idea gráfica de esto. Es un diagrama que muy seguramente, con el cual ustedes seguramente están muy familiarizados. Es como por ubicar eso gráficamente que me parece como muy interesante. Déjenme mirar, voy, miro. Están todas las que quiero. No, porque siento que faltan algunas. No, aquí no están todas las que quiero. Falta la unión. Está re incompleto. Re incompleto. No, no es esto lo que estoy buscando. No, necesito más. Necesito otros. No, me va a tocar más bien para la próxima clase. Para la próxima clase, porque
No, no los tengo así como bien estructurados acá. O sea, la idea era, y era rápido, era como 2 minutos, pero entonces más bien lo hacemos la próxima clase. Hay una manera gráfica de representar estas operaciones entre conjuntos, que son los famosísimos diagramas de Venn, que son diagramas donde los conjuntos se ven como unos circulitos y en los cuales uno puede como identificar ciertos pedazos dentro de esos conjuntos. En particular, los diagramas de Venn le sirven a uno para orientar cuál es la estructura gráfica de estas operaciones. Eso quisiera como mostrarlo arrancando la próxima clase y quisiera como discutir estas operaciones en un enfoque un poquitico más general. Es decir, no para conjuntos como tan pequeños o tan específicos, sino como para conjuntos más generales, numéricos. Estamos tratando de centrarnos en conjuntos numéricos por el momento. Entonces, eso lo dejaríamos más bien para la próxima clase. Lo traigo un poquito mejor preparado. Pensé que aquí iba a encontrar dentro de mis archivos un diagrama de esos, pero no lo encuentro. Entonces me toca como buscarlo bien o volver a reconstruir. Entonces más bien hacemos eso la clase de hoy en noche. Y entonces eso era como todo lo que les quería presentar el día de hoy. Estas operaciones conjuntistas nuevas del complemento y de las diferencias entre conjuntos. Entonces nos veríamos de hoy en 8. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, muchas gracias. No, a ustedes, que estén muy bien. Profe, de esto todavía no hay actividad, ¿cierto? No. De hecho, estas actividades para esto las vamos a dejar para las semanas de actividad evaluativa que van del 17 al 30 de noviembre. O sea, como Ok, que yo profe, quiero que muchas esa última gracias. parte nos centremos en los temas y más bien las actividades evaluativas las dejamos para el final. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Que estén muy bien.